Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué tal? Tengo que cambiar el saludo. No, ¿para qué? Tú para Es adelante. que como no puedo decir por la mañana, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, puedo decir Bueno, poner podemos buenos días. decir, a ver, podemos decir, ¿qué pasó, mi gente? Buenas, lo que ustedes quieran. Cuando quieran, como Y quieran. donde quieran. Y donde quieran, por supuesto. Bueno, estamos aquí otra semana más en Radio Mm. Faro con... Perdón, ahora. ¿Empezamos? Sí, sí, no, Sí, no, no. que estaba con el Vale. micrófono alejado. Estamos aquí hoy, otra vez esta semana, en Radio Faro, con Neri Pérez, Berto Rodríguez, aquí a los mandos El del que nos acaba de hacer crucero, la señal, no, no y se oye. Diellito Flores en compañía. A su servicio, mi gente, y con Carmita Valido. Muy La bien, grande, la única, la poderosa. la majestuosa. La majestuosa. No conozco ninguna otra Carmen Valido, ahora que me doy cuenta. Hay un Diego Flores que es cantante de ópera. Sí, Sí, no sé si es peruano o argentino, sí, sí. pero no conozco ninguna otra Carmen Valido, ahora que lo pienso. En tele tiene que haber montones. Seguramente. No, hay una Carmen Valido Pérez viviendo en Las Palmas, Oh, Dios mío. que tiene un hermano que se llamaba igual que el mío, Oh, Dios mío. Gregorio Valido, y resulta que tenía una deuda y ahí me estaba volviendo loca. Hubo una época que había una de esas empresas de cobro que me estaba volviendo loca y me llamaba cada dos por tres y mi madre, yo todavía estaba viendo casi a mi madre decía, Carmita, ¿tú debes algo de dinero? Digo, no, es que hay una empresa que está llamando, mamá, que voy a dar dinero, estoy estudiando, no tenía un duro, estaba en la universidad. Tenía tan poco dinero que no tenía ni para pedir. Nada, ni para pedir. Y entonces un día pillé un hombre, me pilló en casa el hombre, ¿es usted Carmen Valido? Digo, sí, es que usted tiene una deuda. Mira, imposible, yo no tengo deuda. Sí, ¿no tiene usted un hermano que se llama Gregorio Valido? Digo, sí. Dice, pues, que es raro que... Y además, Valido Pérez. Digo, sí. Dice, pues aquí tenemos una deuda a su nombre, Carmen Vanessa Valido Pérez. Digo, no soy yo. Yo me llamo Carmen nada más. ¿Está usted segura? Digo, hombre, Hombre, no voy a yo y conocer el yo cura mi... de Garrizá Total, que me mi apuntó en el partido de libro. bautismo. Dice, pues perdón, y dejó de llamarme. Tuvo final feliz, la O historia sea para que hay ti. otra Carmen Valido Pérez, Sí. que será mi socia. Dice que todo el mundo tiene una socia, porque esta también es. Será. Y en Telde tiene que ver, porque en Telde hay válidos a Tutiplay. Bueno. Bueno, porque esta semana es puta la historia. ¡Buah! Yo le venía diciendo a Carmita Esta es que estoy interesante. enfadado por descubrir esto recién ahora, ¿sabes? O sea, estoy enfadado conmigo mismo y más enfadado con la sociedad No, pero ¿qué culpa todavía. debemos nosotros? No, Si no no lo hemos debemos ninguna encontrado, menos culpa a mal que la está escrito en sociedad. algún lado. Alguna vez Total. no podemos acceder a todo en No, todo no, momento. es cierto. Pero hoy les vamos a hablar de una cosa, o sea, una locura muy reciente, demasiado reciente, algo que nos acabamos de enterar y que es la existencia de personas esclavizadas en el Sáhara Occidental cuando era colonia española. ¡Hala! A unos 100 kilómetros de aquí, de ¡Hala! Canarias. Mm. Que, para recordarles un poco, pues fue colonia española hasta el 75. O sea, estamos hablando de hace 50 años en España, seguía Sí. en territorios españoles, seguían habiendo personas esclavizadas, que ahora estarán todos ustedes flipando, Y aquí pensando... volvemos otra vez a la política de Bueno, la hipocresía. total, absolutamente. Nos vamos a permitir una pequeña licencia en el capítulo de hoy y es que vamos a hablar de algo fuera de Canarias, pero no tanto tampoco, porque la vinculación entre Canarias y el Sáhara fue enorme. Bueno, y a día de hoy Sí. sigue siendo muy fuerte también. Y además, como les decíamos, es algo de nuestro entorno muy, muy cercano porque pasó a poco más de 100 kilómetros de aquí, de las islas. ¿Esto cómo nos llega a nuestras vidas? ¿Cómo nos enteramos? Bueno, esto todo empieza porque el idioma chino ha llegado a mi vida por Sí. cosas de la Que has vida. tenido examen esta Que semana he de tenido chino. uno de los exámenes, sí, yo creo que lo he bordado, que ha sido el... Jolín, no es por Hen nada, no Hao, es por todo. nada, pero el chico, bueno, ¿sí te quedan abuelas? No, están todas muertas. Pues por eso. Y además Eso eran es lo que ha varias, pasado. porque yo Eso tengo es lo que ha padrastro, pasado. madrastra. ¿Qué pasa? Que como estoy estudiando chino, pues me he interesado mucho por la escritora San Mao, que a quien no le suene, San Mao es una de las escritoras que más libros ha vendido en la historia de China. Fue una mujer que vivió en el 74 y en el 75, una mujer china en el Sáhara, estaba casada con un español y cuando fue el tema de el que España abandonó completamente el Sáhara, la invasión que hizo Mauritania y Marruecos por cada lado, pues ella llegó a Canarias igual que todo el contingente de españoles con su marido. Como la historia le eche cuenta a Canarias, a España de lo que ha hecho con el Sáhara. Total, o sea, Porque cada vez que ha eso... podido lo ha abandonado. Total.
Pues esta mujer llega aquí a Canarias, vive unos cuantos años en Telde, por eso es por lo que hizo unos... Y además es una autora muy, pero muy, muy vendida en China. Con lo cual es la más vendida en el mundo. Sí, o sea, es de las autoras que más ha vendido además en la historia del planeta, porque ha vendido Claro. muchísimo. Y tiene un libro muy, muy famoso que son, en castellano está traducido hace muy pocos años, Diario del Sáhara, porque en China era un super bestseller, pero aquí no se tradujo hasta hace nada, hasta hace poquitos años, 5 o 6, creo, algo así. Y uno de sus relatos de repente se llama El esclavo. Y yo, como que el esclavo. Porque son todas experiencias de vida de ella. Y me empieza a leer el relato y empieza ella a explicar cómo conoció una familia esclavizada, cómo se hizo colega de un hombre esclavizado y cómo ella flipó en colores porque España tenía personas esclavizadas. Y de repente yo flipo en colores, lo con Carmita, aquí flipamos todos, creo. Sí, sí, O yo le sea, dije, ese es un capítulo. total, o sea, una cosa loquísima. Vámonos para el Sáhara. Primero, un poco de contexto y sobre todo la relación tan fuerte de Canarias con el Sáhara, que es lo que nos ha llamado mucho la atención de tanto canario en el Sáhara y cómo es que esta historia, esta realidad sea tan Sí. desconocida. Mm. O sea, hay un artículo muy interesante que se llama La colonia canaria en el Sáhara Occidental de Beatriz Andreu Mediero, que es un buen resumen de todo lo que, o sea, de experiencias de vida, a qué se dedicaban los canarios y todo eso en el Sáhara. Yo me he leído cosas de Beatriz Andreu y Qué me gusta. interesante. Sí, súper interesante. Sáhara, ¿cómo acaba siendo colonia española? Nosotros les hemos hablado mucho de las cabalgadas, de intentos de poner ahí fuertes, intentaban fundar una torre, los Mm. echaban, estaba todo el rato, digamos, España intentando entrar en 1600, luego al final lo consigue, pero en 1883 desde Canarias empiezan a aparecer voces que dicen, oye, deberíamos ocupar el Sáhara por el tema de que hay un banco pesquero muy famoso que conoce mucha gente en Canarias, a los que saben Que ya no lo tenemos. que ya no lo tenemos, que es que era a donde iban a pescar los canarios, más cerca del Sáhara que de Canarias. Y también por el tema de las comunicaciones marítimas, pues para controlar mejor las costas, dicen, desde Canarias empieza a haber voces de que, oye, eso tendría que ser colonizado por España. Y en 1885 empieza la ocupación y unos años después, Fernando Loni Castillo acuerda con Francia, pues estos son los territorios de África que colonizará Española, que son el Protectorado de Marruecos, Sidi Ifni, el Sáhara y Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque en esta época Europa decide por la cara. Yo pongo Escuadra de Castabón y esto es mío, esto es mío, esto es Guau, tuyo, qué esto es... pasada. Horror, Una horror. cosa por la cara, pero... Destrozaron Total. el continente. Además, pasando fronteras por encima de la gente. Por eso hay tantos conflictos que se generan a raíz de esto, porque habrá Sí. realidades políticas que podían No, estar no, enfrentadas o aliadas, les dio igual, ustedes y ahora... tribus que estaban enfrentadas, Ujú. que tenían claro dónde estaba su límite y ahora aquí las metieron en el mismo territorio. Claro, o a una tribu la dividen en dos y de Bueno, repente es como tú estás en el lado de Mauritania, tú estás en el lado de Sáhara, ¿sabes? O sea, a horroroso, lo bestia. horroroso. Eh, esto se convierte en colonia española en el siglo XIX y ya en el siglo XX o sea, gestionado por España y por el interés del banco pesquero, muchos canarios van al Sáhara de forma temporal, algunos para la pesca y poco a poco se van asentando. Donde en un principio se asentan mucho es en la ciudad que se llama Dakhla, que aquí se suena mucho más como Villa Cisneros, que es un lugar que seguramente gente que nos está escuchando o sus padres o conocerán a alguien que ha nacido en Villa Cisneros porque es Sí. muy, muy común. Ahora se llama Dakhla Que también. ahora se llama, que es el Se vuelve nombre a llamar original. Dakhla. Ujú. Bueno, que yo tengo varias amigas incluso que sus padres han nacido Sí. ahí. Era un sitio, o sea, los canarios solían vivir en condiciones muy precarias allí en el Sáhara y el auge económico llega relativamente tarde, en 1950, porque ya desde principios de 1900 estaba en este momento de colonización y ya en el 70 empieza la industria fuerte de los fosfatos, que es la conocida. ¿Cómo está la sociedad en ese momento? Pues casi todas las tiendas que había en el Sáhara se abastecían en Canarias, entonces el vínculo era muy, muy fuerte entre los dos territorios. Y cambia el flujo migratorio de canarios de Dakhla a El Aaiún, que El Aaiún está más al norte, o sea, más cerca a nosotros, a Canarias, y que en teoría sería la capital de la República Árabe Saharaui Democrática si no estuviera ocupada por Marruecos, básicamente. Ay, Dios mío de mi vida. Está ahí Carmita con cosas... Ay, Dios mío de mi vida. Es que cómo se puede ser tan gilipollas y soltar eso, aunque solo sea por interés espurio, ¿sabes? Sí. Aunque solo sea por intereses espurios. Pero sí, o sea, y abandonar a la gente y hacer... Y abandonar a la gente. Porque descolonizar no es solo decir yo ya no estoy aquí. O sea, si tú agarras y dices, mira, me voy de aquí a ver qué pasa.
Claro, es como, ¿sabes? si quieren, mátense y pasan esas Además, eran cosas. O ciudadanos sea, españoles. claro, es Ellos que eran ciudadanos españoles. total. Hay una gran presencia de canarios en el Sáhara. Para que se hagan una idea, en 1967 en un censo había más de 3.000 con residencia fija, más los pescadores que iban y venían. Y al parecer, de los europeos, el colectivo que más se juntaba con la población saharaui eran los canarios, porque los canarios trabajaban en los mismos barrios. Sí, es verdad que los canarios tenían una situación un poco más de privilegio que los saharauis, pero eran dentro de los europeos los que más se juntaban con ellos, porque los peninsulares, que eran aquellos que solían tener los puestos de mando, militares, oficiales y todo esto, vivían aislados del tema de las colonias, que además es muy curioso porque en este artículo hablan, por ejemplo, cómo solían ir primero los hombres y luego venían las mujeres de estos hombres, y las mujeres de los canarios venían con ganas de ir al Sáhara y las mujeres de los peninsulares no, eran como... Claro. Y ahí se ve la distinta perspectiva que tiene un territorio y el otro. Aquí surge la gran pregunta gorda, que bueno, que ya estamos medio mostrándola, que es que si había tantos canarios allí y se relacionaban con los saharauis por un tubo, ¿cómo es que aquí nadie habla de que hubo personas esclavizadas en el Sáhara, Carmita? Pues porque, como ya hemos dicho montones de veces, se trata de uno de los capítulos más silenciados de la historia de España. Es decir, no se habla de eso, no existió. Total, lo ignoramos. Ese es como se llama, la postura más o menos que siempre se ha seguido. De los pocos artículos donde se habla de esta realidad, está uno que se llama Asuntos Negros, autoridades españolas frente a la esclavitud y el servilismo en los territorios del Sáhara Horizontal, 1934-1957, de un escritor que fue, historiador, Josep Lluís Mateo Dieste. ¿Qué nos cuenta este capítulo? Pues que, por ejemplo, tanto en el territorio del Sáhara como en el protectorado español de Marruecos, nunca se emitió un decreto que prohibiera la esclavización de las personas. Luego era un, ¿cómo se llama? Un limbo. En los limbos pasan de todo, ¿eh? Sí, no, claro, uno se aprovecha de esas cosas siempre. Y eso que en 1880 ya se había eliminado la esclavización en Cuba y, en teoría, en todos los territorios colonizados por España. En teoría. En teoría. Pero en África, España decidió mirar para otro lado y hacerse el sueco. Como decimos aquí. Totalmente. El sueco completamente. ¿Cómo era el sistema esclavista? La mayoría eran afro-saharaui o personas negras de otro origen, de otros países. Y los esclavistas eran las clases nobles saharaui o marroquíes en este caso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, ante esto, las autoridades españolas deciden mirar para otro lado por dos motivos. Primero, dicen que no quieren crear mal rollo con la población local. Que esto es una y que es parte de la tradición islámica. ¿Qué tradición islámica dice que se permite? Estas son las cosas de... Es como si dijera en la Edad Media los católicos permitían la esclavitud, una cosa de esta. Y por otro lado, como no entendía bien el sistema, porque habían personas que parecían entrar en la categoría de esclavizado, mientras que habían otras que parecían entrar en la categoría de siervo. Ellos no sabían distinguir bien todo esto y entonces, en vez de pararse a entenderlo, lo que hicieron pues... me hago el loco. Lo ignoramos y ya es más fácil, me hago el loco y paso de ponerme a entenderlo. Pero como tienen que fingir que no existe la esclavización, ¿qué pasa en los censos? Pues nada, que los censos, por ejemplo, como el del 1974, incluían población esclavizada como en la categoría de hijos adoptivos o parientes pobres. Que hay que ser cínico. Hijos adoptivos, tío. O sea, ¿sabes? O sea, claro, mezclando categorías. Ibas a una casa, veías loco. un matrimonio con sus hijos y si había alguien, en vez de poner esclavo o lo que sea, hijo adoptivo o pariente pobre que vive con ellos. Sí, o sea, es que es una... Dieguito, ¿cómo tratan las autoridades españolas este tema? Pues, bueno, desde el hacerse el sueco, la confusión, sí. Hacerse el loco. El hacerse el loco, todo mal. Además, porque pasan cosas contrarias todo el
el rato. Mm. En 1943, por ejemplo, claro, ya habían pasado varias décadas de que se había establecido España y el delegado de gobierno en Ifni, que Ifni está en la zona marroquí, pero es el que estaba colonizada por España en ese momento, pregunta literalmente, mira, ¿qué tenemos que hacer frente a esta realidad? ¿Cuál es la respuesta? Es fantástica, o sea, es una cosa de arte. Le responden oficialmente, está abolida la esclavización. Mira. Y él dice, claro, ¿yo qué estoy con esto qué hago? Y vuelven a insistir en que el Islam la admite. Entonces, como el Islam la admite, para no crear ese mal rollo, solo intervendrán en caso de abusos o si una persona esclavizada se presenta ante las autoridades pidiendo la Ah, libertad. vale. Solo intervendrían en esos casos, pero que su objetivo es no intervenir. Si pueden hacerlo es, nos tapamos los ojos y aquí no ha pasado nada. Sí. O sea, la hipocresía a lo grande, porque mientras que el gobierno de España defendía en Madrid, esto es un estado libre de personas esclavizadas y está prohibida la esclavización, leche machanga. Salvo la dictadura, que era para toda la población. Claro, ¿sabes? O sea, bueno, no, y antes de la dictadura, esto pasó, o sea, durante todo el siglo XX. Sí, pero digo yo en el 43. ¿Qué pasa además con lo que dice Carmita y el Islam? ¿Cómo que el Islam? Esto, o sea, esto es en realidad un argumento súper retorcido, porque el mismo argumento se podría decir del cristianismo, en verdad, que también el cristianismo admite la esclavización sin problemas y que es que recién en ese momento habían pasado 60 años solo desde que estaba prohibida en Cuba, que en teoría ya fue el último momento en que desaparece en todo territorio de España. Y Cuba y España en 1880 católica como ella sola, o sea, dándolo todo. Y muchos siglos atrás también. Además, en la tradición islámica y en la cristiana, la persona esclavizada mantiene muchas cosas en común, como se trata, tanto en uno como en otro, porque, por ejemplo, se liberan de la misma manera. O a través del testamento del esclavista o esa misma persona comprando su libertad, que es algo que pasaba aquí en Canarias, es algo que pasaba en el Caribe y es algo que pasaba en el norte de África. O sea, no es algo de la religión islámica, porque aquí, que no era musulmán Canarias, era exactamente la misma realidad. Efectivamente. Pero como queremos Sí, fingir es culpa demencia, del Islam en siempre. este caso le Es que ellos echamos... son así. Es que son así de raros. Claro, le echan la culpa a la religión por la cara. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué decidían no meterse en el tema? Carmita yo lo iba ahí esbozando un poco porque querían evitar las revueltas lideradas por las clases nobles. Porque tampoco esto es una cosa de en el Sáhara entero, en Marruecos entero aceptan la esclavización, sino es un tema de clases nobles, igual que en Canarias eran las clases nobles las que... Es que son los que tienen dinero para comprar a Exacto. gente. Esto es algo además que aún hoy, lo que voy a decirles ahora, hay que seguir investigando, pero es muy interesante porque justamente en el relato de San Mao, que ella cuando dice que conoce a este hombre que ella flipa en colores porque es una persona esclavizada, ella en ese relato acusa al gobierno español, bueno, tiene una frase fantástica porque es en el franquismo todavía, y ella dice, España, la gran nación católica que prohíbe el divorcio y permite la esclavitud. O sea, que es una cosa que hace una denuncia muy, muy fuerte de ese aspecto. Y en ese relato ella dice, bueno, acusa al gobierno español de que lo que está haciendo el gobierno español es pagar dinero a los esclavistas para que estos pongan la mano de obra esclavizada a construir obras y así que las obras salgan más barato. Efectivamente. Entonces, la crítica de San Mao es el gobierno español el que está manteniendo este sistema. Porque le conviene. Porque le sale más barato. Claro. Sí es verdad que es muy, muy poco investigado, entonces esto hay que hacerle para saber en qué obra se pasaba, pero vamos, aunque se tiene que seguir investigando, es que no sería nada de extrañar, porque sobre todo teniendo en cuenta el contexto histórico y que siempre España fue de los países más reticentes a abolir la esclavización por motivos económicos, cuadra mucho con la forma de ejercer la política en España. Y entonces surge la gran paradoja. España permite la esclavización mientras estas personas no sufrieran abusos. Algo que no es posible. Una tontería. Una parajoda. ¿Cómo dijiste? Una parajoda. Una parajoda total. Claro, porque si una persona no es dueña de su propio cuerpo, no es dueño de su propia vida, entonces, claro, no... Ya solo eso es un abuso. Ya eso es ¿Qué terrible. querían? Que no lo mataran. O sea, a golpe. Claro. Pero esta extraña neutralidad no fue siempre posible, ¿no, Carmita? No, claro que no, porque hay casos de todo tipo. En 1932 está el caso de Mejellap, un señor que consiguió dinero y acordó pagar su libertad por 160 duros.
quien no lo sabe, un duro era una moneda que valía 5 pesetas antes de que existieran los euros. Y entonces su libertad costaba 160 duros en total. Además, solo tenía que adelantar 90 y los otros 70 irlos pagando en adelante. ¿Por qué el esclavista llega a este acuerdo de que le pagaran más adelante? Porque Meheyab había conseguido empleo con un francés y se supone que le pagaría con su sueldo. Vale. Pero pasan 2 años y no solo no pagó, sino que encima se fue a Casablanca, hacia el protectorado francés en Marruecos, donde la situación de la esclavización era igual que en el protectorado español. Mirar para otro lado y fingir demencia. Hacerse el sueco era profesión allí. Sí. Entonces, el antiguo esclavista, que se queda sin la persona esclavizada, se queja a la autoridad española. Y la autoridad española acaba mandando una carta pidiéndole al francés, al nuevo esclavista, que le pague la deuda pendiente. Claro, el nuevo dice, a mí, yo qué sé. No, pero no era el nuevo esclavista, era el empleador, porque él no era empleador, era ya empleador, libre. claro, el empleador dice, mire, yo la situación a mí que me cuenta. Entonces, de esta manera, ¿qué hace la autoridad española? Pues se pone a favor del esclavista, claro, porque le deben dinero. Y la neutralidad ahí no sirvió para nada. No. Pero hay momentos donde son los mismos oficiales españoles los que compran personas para darle la libertad. Entonces, contradiciéndose constantemente con el tema de que no querían entrar a gestionar la esclavización de la gente. Pero claro, porque ellos porque trabajaban de mutuo propio, o sea, porque lo hacían de mutuo propio. Y claro, porque estaban flipando en la situación los que llegaban. Claro, los que llegaban. Es evidente que había un gran número de personas en contra de la esclavización, pero como España se beneficiaba de ella, como ya explicó antes Diego, por eso no se abolía del todo. Estos casos otros casos eran de personas esclavizadas que buscan aprovecharse de la situación de ambigüedad de España en este asunto. Y este es el caso de Embarca, que era una mujer que paga su libertad, pero le dicen que no aceptan la libertad de su hija que se llamaba Habiba. Le dice, vale, bien, tú puedes pagarla, pero con ese precio no obtienes la libertad de tu hija. ¿Qué hace Embarca? Se dirige a las autoridades españolas para que medien y los obliga a dictaminar que la hija también es libre. Y que pero la autoridad española median, pero le dice, vale, bien, tu hija es libre, pero cuando puedas tienes que pagar 1.500 pesetas más y 2 camellos. Es decir, si es libre, ¿por qué tienes que pagar eso? Total, o sea, es una... Claro, entonces, ¿qué pasa? Que aunque los españoles, las autoridades españolas gestionaron la libertad de la hija, la verdad es que no la gestionaron, lo que hicieron fue ponerle precio a la libertad de la muchacha. Total. Y esa es la antigüedad. Estamos gestionando la libertad de tu niña, pero tienes que pagar dinero. O sea... que nada, que no tiene pies ni cabeza lo de esta gente. Pero no todo el mundo estaba en esta posición antigua, ¿no, Diego? Ambigua en esta... ambigua, antes dijiste antigua también. No, claro que no, porque además estamos en una época muy moderna. O sea, Carmita y yo siempre hemos insistido en muchas ocasiones que ya hace siglos había gente que se posicionaba en contra de la esclavización. En primer lugar, las mismas personas esclavizadas, que son las protagonistas de este proceso, compraban su libertad. Hay un caso además muy parecido en Lanzarote al caso de Embarca, porque es un caso de una mujer que compra su libertad, pone su tienda y cuando consigue ahorrar un poco de dinero con la tienda, compra la libertad de la hija. Eso pasó en Lanzarote en el siglo XVI o XVII, no recuerdo bien, pero en esa época. Y claro, o sea... si ya hace siglos había personas que se resistían a esto, estamos hablando de 1940, 50, 60, 70, o sea, la mentalidad muchísimo más parecida de hoy en día, además en momentos como durante la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República, durante el franquismo, o sea... periodos históricos en los que podemos entendernos muy bien con la gente que está ahí. Entonces, claro, había gente que flipaba en colores y que decía que me están contando ustedes que las autoridades españolas están permitiendo ¿qué? Por ejemplo, destaca un relato concreto en el artículo que les mencionábamos antes, que habla de un militar valenciano en 1970. O sea, 1970. El otro día. ¿Tú estabas en el mundo, Carmita? Yo tenía 7 años en esa época. Claro, o sea, imagínate tú con 7 años y todavía hay personas esclavizadas bajo el régimen de España. Una no me cosa... hubiera creído.
loco, te quedas, loquísimo. ¿Quién es José Meneses? Es un militar valenciano que cuando llega al Sáhara flipa, pero flipa en colores que no existen, en plan, hello. Y cuando estaba con su pelotón moviéndose de una zona a la otra, se encontraron con una caravana que provenía de Mauritania, donde un hombre les ofrece literalmente una niña de 3 años por 2.000 pesetas. Joder. José De 3 Meneses, años, o para sea, toda la vida con esclavizada. 3 años, ¿sabes? O sea, se lo dice a su teniente, le dice, mira, que aquí tenemos que hacer algo, y el teniente le dice, mi cielo, hay que hacer la vista gorda. Es lo que toca aquí en este Es lo que hay que sitio. hacer. Y José dice, ¿cómo que vamos a hacer la vista gorda? Y al final acaba convenciendo al resto del grupo de soldados que deciden pagar el dinero para poder liberar a la niña, Sí, porque porque claro, 2.000 pesetas era dinero. era en dinero en y claro, 1970. y ya les digo, era un tema que flipaba en colores muchísima gente. ¿Y qué ocurre con esa niña? Que esa niña llega aquí a Canarias al patronato de huérfanos y se Fíjate cría tú, aquí en en Canarias. Canarias. O sea, para que... ¿Estará viva todavía? Puede Tendrá ser, 3 años menos que yo. puede ser, o sea, seguramente... Mm. Eh, ¿Qué ocurre? Que claro, que esto es una cosa que, por ejemplo, a mí me llama tanto la atención, o sea, Pobrecita, que sola en hasta el mundo. esta propia niña que llega aquí a Canarias con este pasado y, sin embargo, no sepamos nada de toda esta parte de la historia, de algo que ocurre aquí al lado y que además era un sitio que con una vinculación con los canarios hiper fuerte en este caso. ¿Qué se queda claro con todo esto? Que la política española en referencia a la existencia de personas esclavizadas en Marruecos y en el Sáhara era todo el rato improvisar en cada caso, a ver qué se encontraban, a ver cómo podemos salir por la Hombre, zona que menos molesta a claro, nadie. si tienes una posición ambigua de aquí, hacemos la vista gorda, cualquier caso que se te presente es una improvisación. Total, o sea, además nunca tuvieron un interés real en abolir esta situación en estas colonias en el norte de África. ¿Por qué sabemos que nunca tuvieron un interés real? Para que se hagan una idea, el protectorado que era parte de España de Marruecos era la zona norte, donde está el Rif, todo eso, cerca de Melilla, cerca de Ceuta. Tánger no estaba incluido en el protectorado, sino era el resto de la zona norte. Y luego un poco más al sur, lo que es Tarfaya hoy en día, lo que está más cerca Sí. casi aquí de Canarias. Luego estaba Ifni y luego estaba Sáhara. Pues en un principio en Marruecos era un protectorado porque protectorado significaba que se mantenían las autoridades marroquíes, el sultán, todo esto, pero tutelados como si fuesen menores de edad, total. Por el Estado español. Exacto. Y la mayor parte de Marruecos cayó en el protectorado de Francia, cuando los marroquíes dicen, ya estamos hasta aquí, queremos independencia, que es esto de ser colonia, nosotros no sabemos gestionar, y consiguen la independencia en 1962. ¿Qué hace Marruecos? Elimina la esclavización. De golpe. Y claro, y ahí se ve justamente es esa crítica que se hace en este artículo súper interesante de que no había un interés real, porque Marruecos en el momento en que es el Estado independiente dice, esto se acaba. O sea, ya no se puede continuar con Sí, esto. pero hay que pensar mal. Hay que pensar por qué. Porque, a ver, también te digo una cosa, que en 1962 ya estaba la presión internacional enorme con este tema. O sea, este tema pasaba en el Sáhara No, claro, y en Marruecos porque se escondía. No, y que ellos necesitarían el apoyo de alguna superpotencia, por ejemplo, Estados Unidos. Y le habrán Qué bueno que dicho- sí que le Estados habrán Unidos dicho, y haz Marruecos. elecciones, que es lo que le dice a todas las dictaduras, haz elecciones y quita la esclavitud. Pero igualmente también, o sea, es más un tema de que se ve el poco interés de España en gestionar esto, porque ¿qué Pero ocurre con claro. el Sáhara? Cuando España abandona literalmente el Sáhara, que de mala manera dice adiós muy buenas, me llevo a mi gente, ahí ya revienta, en que me da igual todo lo que ocurre, y revienta, porque le da igual todo lo que ocurre. El Frente Polisario, por ejemplo, cuando declara la República Árabe Saharaui Democrática, ¿qué hace? También prohíbe esta claro. práctica en el Solo 75. faltaba. Es lo menos que se podía esperar del Frente Polisario. Claro, o sea, pero ahí es justamente que se ve reflejado esta absoluta falta de interés Claro, de España, que jugaba una ambigüedad porque le beneficiaba esa ambigüedad claro. en el fondo. Y además se demuestra una cosa aquí con esto, tanto Marruecos, o sea, Marruecos no es un estado que se esconda diciendo, nosotros somos súper hiper laicos, ¿no? O sea, la religión tiene ahí un papel importante, el Islam tiene un papel importante y sin embargo dijeron, pues adiós a la esclavitud. O sea, ahí se demuestra que este argumento usado por los españoles de es una cosa por ser musulmanes no era cierto en ningún momento. Claro, no es verdad. No es verdad que sea por la religión musulmana.
Pues nada, yo le estaba diciendo a Carmita que cuando estábamos viniendo para acá, digo yo, ay Carmita, yo voy a ser enfadado este capítulo, creo que se me ha notado que Sí, 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 estoy sí. súper indignado, Sí, sí. pero muchísimo con que esto haya existido hasta hace pero tan poco, y además con el tema de invisibilización tan grande que había habido. Pero qué fácil es Qué invisibilizar los fácil es temas. invisibilizar que miles Sí. de personas de esta tierra estuvieron en este momento, conocieron a estas personas y de repente Incluso consiguen tapar toda esa incluso hoy día información. con todas las redes que hay y tal, es mentira, hay temas que si se quieren, Claro, que se pueden hacer súper desconocidos, que la población no sea consciente de ellos, ¿no? Que sea un territorio que está a 100 kilómetros de nosotros y que además dependía administrativamente del mismo gobierno y no te estás enterando de nada, pero de nada. De nada. También es verdad que puede ser que muchas veces la gente que esté allí, aunque lo sepa, lo normaliza. Claro, se normaliza, ¿Será se así? mira, como el Lo que teniente dicen, este bueno, que pues dice, será hay que así. hacer la vista gorda, ya está, ¿no? Ah, Pero bueno, para eso está la historia puta de Canarias, para sacarla y contarla. para sacarla, contarla y dejarles a ustedes flipando en colores también con Como esta realidad, nosotros. como nosotros. Pues yo con esto me he quedado, o sea, en Cada vez la que vemos locura. algo que nos flipa, pues lo contamos. Total, pa'lante. O sea, yo con esto me he quedado en la locura absoluta, pero bueno. Ahí lo dejamos y por favor, quien se anime a seguir, porque hace falta muchísima investigación en este tema. Entonces, vamos, y sobre todo porque ha sido muy difícil encontrar fuentes que hablen, por ejemplo, desde la perspectiva saharaui de todo esto, que eso es súper necesario porque aquí le hemos explicado la perspectiva española todo el rato, que no es la perspectiva de aquellos que protagonizaron realmente este proceso. Pero bueno, ya con esto toca, creo yo, que darle las gracias ya a Berto y a A Neri. Berti y a Neri y a Radio A Far. todos ustedes también por escucharnos, por querer averiguar más de la historia puta de Canarias y nada, y ya... Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la otra semana vez. que viene, no sé con qué tema, pero les traeremos también seguramente algo bien loco y bien Sí, raro sí. para no defraudar. Pues nada, Venga, hasta la semana que adiós. viene. Chao.